¿Cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Almendra, una novela de Won Byung-sung. Índice, portada Sinopsis. Almendra es una historia sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar que la ayuda no siempre viene por donde esperamos. Jung-hae tiene 16 años, está en la edad de las emociones desbordadas, el amor y la rabia, pero las amigadas de su cerebro son pequeñas, más pequeñas que una almendra, y como consecuencia Jung-hae es incapaz de sentir nada. Educado por su madre y su abuela, aprende a identificar las emociones de los demás y a fingir estados de ánimo para no destacar en un mundo que pronto lo tachará de extraño. Si tu interlocutor llora, tú entrecierra los ojos, baja la cabeza y dale una suave palmada en la espalda. Le dice a su madre. Así construye una aparente normalidad que se hace trizas el día en que un psicópata ataca a ambas mujeres en la calle. Deseo de derramar una lágrima sin tristeza, ni miedo, ni felicidad. A Jung-hae le tiende la mano personas improbables. Un antiguo amigo de su madre, una chica capaz de romper la certeza, incluso un abuso con más afinidad de la esperada. Los tres quebrarán la soledad del protagonista de Almendra, una novela breve y lacerante en la que solo la empatía puede llevar a la esperanza. Almendra, Son Won Byung. Primera parte. Ese día hubo un herido y 6 muertos, primero mamá y la abuela, luego un estudiante universitario que quiso disuadir al hombre, a continuación 2 señores de cincuentones que iban al frente de un grupo del Ejército de Salvación y un policía, y por último el propio hombre. Se eligió a sí mismo como el destinatario final de sus cuchillazos indiscriminados. Se clavó el arma bien hondo en el pecho y, al igual que las otras víctimas, murió antes de que llegaran las ambulancias. Como siempre, yo me quedé viendo todo lo que sucedía, con cara expresiva. El primer suceso ocurrió cuando yo tenía 16 años. Los síntomas aparecieron mucho antes, que fue entonces cuando la cosa salió a la luz. De todos modos, fue bastante más tarde de lo que había previsto. Mamá, fue una negligencia de su parte, porque ese día no vino a buscarme al jardín de infancia. Según me contó después, estaba con mi papá, al que hacía años que no veía, acariciando las paredes desviadas del osario donde descansaban sus restos. Le dije que no iba a olvidarlo. No había conocido a otro hombre, pero quiso decírselo de todos modos mientras ella le ponía de esta manera el punto final a su historia de amor. Se olvidó por completo de mí, que era el fruto imprevisto de esa relación de juventud. Después de esa se marcharon. Los demás niños salí tranquilamente del jardín. Todo lo que sabía a los 6 años acerca donde estaba mi casa era que quedaba en algún lugar de otro lado del puente. Al llegar allí, saqué la cabeza por la barandilla. Abajo los coches corrían veloces deslizándose sobre el asfalto. De pronto me acordé de haberlo visto hacer en algún lado y junté toda la saliva que pude para darle a alguno de los coches que pasaba, pero la baba desapareció en el aire antes de llegar al suelo. Repetí la operación varias veces, absorto en lo que ocurría, hasta que se sobrevino un mareo y me sentí como flotando. ¿Qué haces, niño? No hagas porquerías. Levanté la vista y vi una señora que me miraba mal. Sin embargo, siguió su camino como los coches deslizándose sobre el asfalto, y volví a quedarme solo. Para bajar el puente había escaleras en los 4 costados, pero yo no sabía qué dirección tomar. De todos modos, el paisaje que se veía era igualmente gris y frío hacia ambos lados. Pasaron unas palomas sobre mi cabeza, batiendo sus alas, así que decidí seguirlas. Cuando me di cuenta de que había equivocado de camino, ya había ido demasiado lejos. En ese entonces nos enseñaban en el jardín la canción hacia adelante, y pensé, como decía la letra, en el mundo era redondo y que en algún momento llegaría a casa. Se iba siempre hacia adelante, de modo que seguí moviendo sin descanso mis pequeños y torpes pies. Un buen rato después, la avenida se convirtió en una calle estrecha y afilada.
por casas viejas. No se veía nadie sobre las paredes destruidas. Había pintados números desconocidos y leyendas en rojo que decían vivienda vacía. De repente oí un grito que no había sido un A o un O, quizás A. Como se había sido breve y bajo, fui a la dirección en donde procedía el sonido. Se fue acercando, a veces como un otras como un ji. Sonaba tras la esquina y hacia allí fui sin vacilar. Había un chico tirando en el suelo. No podía estimar su edad, pero era con textura pequeña. Sobre un cuerpo se cernían y se retiraban sin descanso. Unas sombras negras le estaban pegando. Los gritos cortos no provenían del chico, sino de las sombras que lo rodeaban. Sonaba en algún arte marcial. Estaban dándole patadas y arrojándole escupitazos. Después me enteré que eran chicos de secundaria, pero en ese momento me parecían adultos. Al parecer hacía rato que golpeaban, porque el chico tirando no se resistía ni se quejaba, sino que se zarandeaba hacia un lado, otro como un muñeco de trapo. Una de las sombras le dio un puntapié en lo acostado a modo de remate, y a continuación de su desesperación todos los chicos estaban bañados en sangre, como si le hubieran echado encima un tarro de pintura roja. Me acerqué, tendría unos 11 o 12 años, es decir, el doble de mi edad, pero no me pareció mayor, sino un niño como yo, como un cachorro recién nacido. Su pecho subía y bajaba con rapidez. El ritmo de su respiración breve y frenética. Era evidente que corría peligro. Volví sobre mis pasos. El callejón seguía desierto y lo único que venía eran las confusas leyendas rojas sobre la pared, grises. Después de disimular un buen rato, encontré una pequeña tienda de dulces y comestibles. Tras abrir la puerta corrediza, me dirigí al sueño. Señor, en la televisión estaban poniendo diversión en familia. El sueño se reía entre dientes mirando el programa y no parecía haberme oído. Los participantes jugaban a tratar de entender con los oídos tapados la frase que le decía a la persona de delante para repetírsela a la de atrás. La frase no había que transmitir, era muerto de miedo. No sé cómo me acuerdo todavía. Aquello no, en ese entonces no tenía ni idea de lo que significaba. Como sea, una mujer joven había pronunciado con voz fuerte y clara una frase totalmente diferente, y que eso provocó la hilaridad. El público presente en el estudio del dueño de la tienda, y al final se acabó el tiempo y el equipo de la mujer perdió el juego. El dueño se pasó la lengua por los labios como lamentando que hubiera terminado. Señor, repetí. Sí, dijo, dándose la vuelta por fin. ¿Hay alguien tirado en la calle? ¿En serio? Respondió sin hacer mucho caso y acomodándose mejor. En la televisión los equipos se aprestaban y enfrentarse en una revancha que daba muchos puntos y no podía revertir el resultado de la competencia. Se puede morir, le dije, tocándolo los caramelos que se exhibían en orden bajo la vitrina del mostrador. Sí, sí es verdad. Si en este momento giro de nuevo la cabeza hacia mí, dices cosas terribles como si nada. ¿No te he enseñado que no se debe mentir? Me quedé callado en un momento buscando la palabra que sonaba y convencientes, pero mi vocabulario no era lo que se puede decir. Muy amplio a los 6 años, como no se me ocurría otra cosa que sonara más real de lo que acababan de decirle. Volví a decir, se puede morir. Pensé todo el tiempo, el chico tendido en el suelo frío. Pensé que él, mientras el dueño de la tienda ponía la denuncia por final. También cuando me dijo que si me fuera, si iba a quedarme toqueteando las caramelos sin comprar nada. Y también mientras las policías dirigían al lugar después de 1000 vueltas. Sin embargo, hacía ya rato que el chico estaba muerto cuando llegaron. El problema fue que resultó ser el hijo del dueño de la tienda. Me quedé sentado en un banco de la comisaría, balanceado las piernas. Aún no me llegaba al suelo. Las movía de manera alterna y se levantaban con vientecillo frío. Ya había entrado la noche y yo moría de sueño. Justo cuando iba a dormir me apareció mi mamá
por la puerta de la comisaría. Al verme, se puso a gimotear y acariciarme la cabeza sin parar hasta que me dolió, pero antes de eso apaciguara su alborozo por haberme encontrado, volvió a abrirse la puerta y entró el dueño de la tienda. Llegó con la cara bañada en lágrimas y lanzando aullidos desgarradores mientras lo sostenían varios policías. Tenía la expresión completamente diferente a cuando estaba en la tienda viendo la televisión. Se dejó caer en cuclillas, temblando, y empezó a golpear el suelo con los dos puños. De pronto se levantó un salto y comenzó a gritar y a señalarme con el dedo. No podías entender todo lo que me decía, pero logré captar la siguiente: si lo hubieras dicho de un modo más serio, no habrían sido tan tarde. Y aún así, lado, el policía lo calmó y diciéndole: no ve que no es más que un niño, y sostuvo. Cuando me dejó caer de nuevo al suelo, no comprendía por qué reprendía a aquel señor. Yo era serio todo el tiempo, de hecho jamás me reía ni me excitaba, de modo que no había ninguna razón para que dijera aquello. Sin embargo, como era demasiado pequeño para expresar la palabra, me quedé callado. Fue mi mamá la que habló con el lugar de mí. En un abrir y cerrar de ojos consideraría si convirtió en un caos por los gritos del hombre que había perdido a su hijo y los gritos de la mujer que había encontrado el suyo. Esa noche jugué con los bloques de construcción, como siempre. Hice una jirafa abajo, a mi lado. Mamá no dejaba de escrutarme. ¿No tuviste miedo?, me preguntó. No, le respondí. No sé cómo, pero muy pronto ocurrió el rumor de lo que pasó aquel día, sobre todo el hecho que no se me movió un músculo de la cara. Entonces comenzaron a ocurrir las cosas de tanto preocupar a mamá. Todo se agravó cuando entré la escuela primaria. Un día una niña que caminaba delante de mí, cuando salimos de la escuela, tropezó con una piedra y se cayó de bruces. Como me impedía el paso, me quedé esperando a que se levantara, con la vista fija en el pasador de Mickey Mouse, que sujetaba su pelo a la altura de la nuca. Sin embargo, la niña se quedó tirada en el suelo sin parar de llorar. De pronto apareció su madre y la ayudó a ponerse de pie. ¿No sabes preguntarle a una compañera que se ha caído si no se ha hecho daño? Eres peor de lo que me han contado, dijo la madre, mirándome enfadada. No se me ocurrió ni contestarle, así que me quedé con la boca cerrada. Los chicos se arremolinaron alrededor de nosotros. El percatarse de que había pasado algo, y en sus cuchilleros llegaron hasta mis oídos. No podría asegurarlo, pero creo que repetían lo que me acababan de decir. La madre de la niña. Lo que me salvó de aquella situación fue mi abuela. Aparecieron de la nada como Wonder Woman y me alzó en sus brazos. No hablé sin saber. Su niña tropezó por accidente, por lo que le eché la culpa a mi nieto. Después de arremeter ásperamente contra ella, no se olvidó de darle sus merecidos también a los chicos. ¿Qué estás mirando? Os parece divertido. Fuera de aquí, mocos. Cuando nos alejamos, el gentío alcé la vista para mirar a mi abuela. Tenía los labios fuertemente apretados. Abuela, ¿por qué dicen todos que soy raro? Borrando la mueca de su boca, me respondió. Será porque eres especial. La gente no soporta a los que son diferentes. Ay, mi hermoso monstruito. Al decirme eso me abrazó con tanta fuerza que hizo daño en las costillas y ya me había llamado monstruo alguna vez, pero ella era la única que me lo decía sin darle un sentido negativo. Para ser sincero, me llevó bastante tiempo comprender al monte cariñoso que me puso la abuela. Los monstruos que había visto en los libros, los de cuentos, eran precisamente hermosos. De hecho, eran monstruos porque estaban muy lejos de ser bonitos, porque ella llamaba entonces mi hermoso monstruito, incluso después de que aprendí que había algo que se llamaba paradoja, para expresar ideas, no conceptos contradictorios. El monte me confundía porque no estaba muy seguro de mi abuela. Ponía el acento de lo hermoso o de lo monstruo. En fin, ella decía que me llamaba de esa manera porque me quería, así que decidí creerla. Primero que hizo mi mamá cuando la abuela le contó el accidente de la chica del pasador de Mickey Mouse fue echarse a llorar.
Sabías que iba a pasar algo así. No me imaginé que sería tan pronto. No quiero oírte. Si vas a llorar, hazlo en tu habitación. Mamá interrumpió sus sollozos asustada por el enfado de la abuela, pero luego me miró de reojo con furia y se puso a llorar todavía más fuerte. La abuela chasqueó con la lengua, sacudió la cabeza de lado, lanzó una larga suspiro y dijo, la mirada, en un rincón del techo, en una escena en que salió pudrirse con mucha frecuencia entre las dos. En efecto, la preocupación de mi madre databan hacía mucho tiempo, pues yo me había mostrado diferente de los otros niños al poco tiempo de nacer. El problema era que yo no sonreía. Al principio mamá pensó que mi desarrollo era un poco lento, pero los libros sobre recién nacidos decían que los bebés eran capaces de sonreír al tercer día. Al hacer cálculos vio que yo tenía casi 6 años, 6 días de vida como un príncipe. Hubiera sido maldecido, pero no sonreí jamás. Yo movió músculos de la cara. Mi mamá recurrió a todos los medios que se le pasaron por la cabeza para hacerme reír como una princesa extranjera. Después de hacerlo fuera, para despertar el corazón del príncipe encantado, batió palmas, compró sonajeros de todos los colores y me las sacudió en la cara, y hasta se puso a bailar como un payaso al compás de las canciones infantiles. Cuando, cuando se cansaba de estos afanes, salía al balcón y se fumaba un cigarrillo. Tuve la ocasión de ver el video que grabó en esa época mientras ella sudaba la gota gorda tratando de hacerme reír. Yo permanecía inmóvil y contemplándola con una mirada demasiado profunda y serena para hacerla de un bebé. En resumen, no hubo manera de hacerme reír, y Piedra del barrio el que consultó no le sirvió en gran ayuda, salvo que no reía mi estatura, pero yo comportamiento entraba dentro de los perímetros normales de los bebés de mi edad. Después la revisión médico le restó importancia. Edad después de la revisión, el médico y restó importancia al asunto y le dijo que se fuera tranquila, hoy que yo estaba creciendo sano y fuerte. Al oír eso, mi mamá se esforzó por tomarme las cosas con calma, diciendo que lo único que ocurría era que yo era un poco más serio que los demás niños. Sin embargo, cuando cumplí el primer año, sucedió algo realmente inquietante.